Listo. Listo, chicos, entonces habíamos terminado en esta diapositiva, estábamos diciendo que afuera pasaba algo con respecto al entorno externo desde estos factores, pero también desde las marcas que me lanzaban a mí productos a cierto precio, me los enviaban por algún lugar y me los promocionaban de alguna manera, y que eso entraba entonces a mi cabeza, y dependiendo de muchas cosas que pasan en mi cabeza que hoy vamos a ver, que tiene que ver con estos aspectos culturales, sociales, perdón, personales y psicológicos, mi cabeza toma decisiones o toma posturas o toma ideas o actuaciones frente a las marcas, o de preferirla, o de odiarla, o de hablar muy bien de ella, o de comprarla más seguido, o de comprarla de vez en cuando tenga platica, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entender hoy, nos vamos a meter entonces en esta caja negra del consumidor y vamos a hablar de estos factores que hacen que yo me incline o no, quiera o no, compre o no una marca. Entonces, vamos a empezar con los factores culturales. Recuerden, todo lo que vamos a hablar en esta clase son factores que influyen en mi mente para que yo tome decisiones o actúe frente a las marcas o frente a los productos o servicios pues, que me ofrezcan en el mercado. Entonces, vamos a empezar con los culturales. Cuando yo hablo de los aspectos culturales para el mercadeo es de gran importancia entenderlos porque ellos influyen demasiado en la forma en que nosotros consumimos las marcas. Dentro de esos aspectos culturales van a haber como unos subtítulos o unos subaspectos que están compuestos por la cultura, la subcultura y la clase social. Pero para empezar entonces con estos culturales les voy a poner dos ejemplos para que comprendamos la forma tan tesa que tiene la cultura de influenciar o de influir en nuestro cerebro. Vamos a empezar con el ejemplo de arriba. ¿Conocemos qué canta Rodolfo Aicardi? Ay, sí, claro, obvio. Decime una. Música parrandera. Los Gatos de la Laguna, no. Madre, Ay, me no, saliste con una muy rara, esa no la conozco, nunca la veo. profe, le puedo cantar, pero no se ríen A de ver, mí. hágale, hágale. Esa que dice, los gatos de la laguna, la guaracha palean, pa, 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 va cantando, pa, pa, pa. Esa. Ay, no, No profe, yo le sé dije que no me cuál. jugara. No, tremendo. Yo no sé qué haces estudiando mercadeo, fundamentos de mercadeo. Ay, sí, claro, ¿cómo no? Yo estudio comunicación social, además, No, imagínate. pero no se te nota. Eh, entonces, bueno, Carolina, me saliste con una que no conocía, la voy a tener que buscar. Por ejemplo, si a mí me dicen Rodolfo Aicardi, se me viene a la cabeza sola, pues, o lo primero es limoncito con ron, o tus besos son, o caramelo, o no sé qué, no sé qué. Entonces ahí va la pregunta. ¿Cuándo escuchamos nosotros esa música y cuándo bailamos esa música? En diciembre. ¿Qué pasa si te la ponen en mayo? Se baila también. También se baila, pero como que uno dice, se me adelantó diciembre, ¿cierto? Como que uno dice, este está como adelantado de tiempo. Profe, me equivoqué, esa es de los hispanos y el loco Quintero, me perdona. Pero es que es muy parecido. Yo esa sí nunca la había oído. ¿Cómo es que Pero se dice? es Es muy totalmente parecido. lo que estamos hablando, pues es, uno tiene culturalmente que ese tipo de música se baila o se oye en diciembre. Creo que era yo en el que decía, o no sé, acá tengo, no me puedo con la voz de los hombres, o Julián, o John, o Santiago, o Juan Sebastián, o Paul, no sé cuál de todos ellos dijo, igual se baila así, pero mi cabeza está adaptada a que esa música es para diciembre. Incluso yo creería que es algo que pasa mucho en Colombia. Si nosotros nos fuéramos para otro país de Latinoamérica, es muy extraño que digan que uno tiene música para diciembre. Pues
serán los villancicos para muchos países, pero como que ese tipo de música nosotros lo tengamos asociado a diciembre, así como la natilla y los buñuelos lo tenemos asociados a diciembre y un montón de temas culturales que uno no sabría explicar el por qué. Usted simplemente dice ¿por qué? Porque sí, porque ajá, pues porque así lo he visto, así lo he aprendido. Pasa algo similar, por ejemplo, con la arepa. ¿Por qué comemos tanta arepa nosotros los antioqueños? Porque, ajá, pues, porque desde chiquito estamos viendo a la abuelita, después a la mamá, a las tías, el algo parviado, el no sé qué, y nosotros crecimos comiendo arepa, que no sabía nada. Sí, es verdad, pues a qué es la arepa, lo que usted le eche, pero culturalmente aprendimos que comemos arepa. Entonces, culturalmente, como lo decíamos en estos días, usted aprende a usar jabón rey porque lo vio, o sea, porque es un tema, es una cosa que está acá arraigada a la cabeza de nosotros. Entonces vamos a entender cuáles son esos aspectos o subaspectos dentro de la cultura que influyen en mi forma de comportarme frente a las marcas. El primer aspecto entonces que tenemos es la cultura. ¿Qué determina esa cultura en nosotros? La determinan las grandes instituciones que nosotros tenemos normalmente en nuestra vida. Y esas grandes instituciones lo que hacen es que van formando nuestras costumbres, nuestras formas de pensar, nuestra forma de actuar, cuáles son las percepciones que tenemos frente a ciertos temas o las posturas que tenemos frente a ciertos temas. Entonces, por ejemplo, la iglesia en Colombia, a pesar de que ya somos un país que tiene muchos cultos, una diversidad de cultos religiosos muy grande, pues uno podría decir que Colombia todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica a los que somos católicos nos hace pensar y actuar de ciertas maneras. Por ejemplo, nos dice que robar es malo. Vamos a ver, pues ojalá en la práctica todos los católicos pusieran en práctica los 10 mandamientos que tenemos de la Iglesia Católica, pero dependiendo de eso nos empezamos a mover frente a ciertas cosas. Uno creería, por ejemplo, que un católico estaría más en contra de ciertas posturas o de ciertas cosas que va trayendo la sociedad, temas, por ejemplo, como el aborto. Entonces, frente a ese tipo de situaciones que pasan culturalmente, por las instituciones que nosotros tengamos en nuestro cerebro, pues vamos a irnos o a comportarnos de alguna forma o no. Si lo seguimos hablando de instituciones o temas sociales que influyen en mí, miren, por ejemplo, tristemente, cómo el tema del narcotráfico desde hace muchos años dejó como una ronchita en el cerebro de los colombianos y de los antioqueños sobre todo, de el dinero fácil. Entonces son cosas que socialmente, vuelvo y repito, tristemente, pero socialmente quedan en la cabeza de muchos y de acuerdo a eso se empieza a actuar. Entonces uno también diría, pero ven, ¿y por qué las mujeres antioqueñas son tan pegadas de la apariencia? Pues está bien que tengamos una raza de mujeres muy bonitas y todo eso, pero si usted se devuelve unos años para atrás, también tendríamos que entender que el tema del narcotráfico nos dejó un rayón muy grande con eso, porque entonces en ese momento de la vida los hombres buscaban a su mujer o a sus mujeres que tenían que ser con cierto prototipo físico, y las mujeres en Antioquia creyeron o siguieron pensando que todas las mujeres pues tenían que ser perfectas, 90, 60, 90, hermosas, que nunca se iban a envejecer. Y por eso podría decir uno, por ejemplo, que con respecto a los gimnasios o a todas las empresas o marcas que lancen ese tipo de ideal o que resulten en ese tipo de ideal de mujer hermosa siempre, de mujer muy postre, pues uno podría decir que son marcas que acá pegan mucho, porque o para bien o para mal, no lo cataloguemos, somos una sociedad que vivimos muy de la apariencia. Entonces, culturalmente, me empiezo a comportar frente a eso que he aprendido desde hace muchos años, pues que normalmente lo tengo como en mi cabeza y en mi imaginario. Entonces, primer factor dentro de los culturales.
Luego tengo un segundo factor que es el de la subcultura. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una cultura muy grande, pero resulta que es que dentro de una cultura, recuerden que lo hablábamos en alguna de las clases, decíamos, ahorita el ser humano se quiere diferenciar y las marcas le están permitiendo diferenciarse, como mostrar su individualidad. Entonces, con la subcultura pasa que como todos en la cultura supuestamente somos tan parecidos, entonces uno empieza a decir, no, venga, pero es que a mí me gustan otras cosas, o sea, yo puedo hacer parte de la cultura colombiana en muchas cosas, puede que yo me considere una persona cálida, puede que me considere buen trabajador, puede que me considere una persona alegre, que culturalmente por eso nos caracterizamos, pero yo necesito ya hacer parte, ya miren el tema de las necesidades de Maslow, yo ya tengo que ser parte de un grupito más selecto, de sí, de algo pues como que me encierre más en lo que de verdad yo soy. Entonces, ahí estoy satisfaciendo una necesidad de pertenencia. Entonces, acá es donde se empiezan a ver, por ejemplo, temas como que yo pertenezco al budismo o yo pertenezco a los testigos de Jehová o yo pertenezco como lo digo acá, a una colonia de personas que se mueve con valores, con costumbres, con creencias muy similares. El ejemplo que les pongo acá, miren lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos es un país con no sé cuántos millones de habitantes y entonces culturalmente uno tiene en la cabeza lo que es la cultura gringa, entonces uno lo lleva como que es una cultura de abundancia, de exceso en algunas ocasiones, de facilismo en muchas cosas, que son muy prácticos, que puede ser una cultura muy fría, pero resulta que en Estados Unidos no solamente viven americanos, pues nacidos allá, en Estados Unidos hay un montón de inmigrantes que empezaron a formar colonias. Entonces, las marcas entienden eso, que existen subculturas, entonces están las subculturas de los árabes, de los latinos, de los africanos, de los, no sé qué tan grande sea la cultura de los europeos en Estados Unidos, pero puede existir. Entonces, las marcas se dan cuenta de eso y tienen que buscar la forma de atenderla. Entonces, si nos fuéramos, por ejemplo, al caso de los hispanos, miren la marca de un canal de televisión que existe en Estados Unidos que se llama Univision. Es una marca que entendió que dentro de Estados Unidos existe una subcultura de latinos y por eso les llego con una programación en español para contarles qué es lo que pasa tanto allá en Estados Unidos como acá en Latinoamérica. Ay, ¿por qué pasará eso? Pues porque puede que haya gente que ni siquiera en Estados Unidos hable inglés, estando viviendo allá hace 50.000 años, pero o no les gusta, o no han podido, o no les interesa. Entonces yo como marca entiendo esas subculturas y lanzo productos con respecto a eso, o servicios con respecto a eso. Y luego dentro de la cultura encuentro la clase social. Entonces, chicos, dependiendo de la clase social en la que yo me mueva, yo voy a tener algunos gustos, algunos intereses y algunas opiniones compartidas frente a esa clase social. La clase social no me habla solamente del ingreso que yo tenga, puede ser uno de los factores, o sea, demográficamente, acuérdense cuando hablábamos de la segmentación demográfica, demográficamente puede ser uno de los factores que influya, pero además yo tengo que tener en cuenta la ocupación de esas personas, cuál es el nivel educativo, cuál es el nivel de riqueza que tienen esas personas. No quiere decir esto que entonces que yo tenga que ser igual y pensar igual a todas las personas que son profesionales, que viven en estratos 5 y 6 y que tienen un patrimonio de 2.000 millones de pesos. No, pero sí habrán características que compartamos y que yo pueda caber en cierto costalito parecido a estas personas. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el estrato socioeconómico en Colombia que paga mejor sus deudas o más cumplidamente sus deudas con respecto a los créditos que tienen? El 3. 3. ¿Quién me da más o menos? Sí, la clase media, estrato 2, 3 y máximo 4.
Listo, pero entonces ojo que si lo tuviéramos que tratar en el triste nivel o la forma como nos distribuyeron a nosotros en Colombia, que es muy triste, o sea, que si ya fuéramos a tratar temas como más desde la filosofía y desde el sistema, es muy triste que uno diga yo soy estrato 5 o 6 o 3 o 2, es muy frío. Que si vos te vas por otros países más evolucionados o más desarrollados socialmente que Colombia, incluso les parece hasta feo que nos tengan estratificados, porque es muy normal en otros países que vos puede que por un nivel de ingresos, puede que sea menor, pero que tu casa de verdad esté en un lugar que de pronto sea para lo que nosotros llamamos estrato 6, y es muy teso que uno ni siquiera se lo alcance a imaginar de otra forma. Cuando yo conversaba esto con otras personas, como que a mí no me cabía en la cabeza de qué otra manera hacerlo. Pero hay otras formas, pues, sino que acá nos dijeron ustedes trato 4. Y entonces su barrio, por su casa, pasa la basura más veces. Pues como ese tipo de cosas, así que de verdad todo el mundo tendría que tener acceso a ese tipo de cosas, incluso muchas veces básicas. Entonces, Paul, el 2 entraría en más estrato bajo, digamos que 3, 4 sea medio y 5, 6 sea alto. ¿Por qué creen ustedes que ese estrato bajo, socioeconómico bajo, es tan buen pagador? ¿Qué pasa por la cabeza de ellos para que estén tan ocupados o tan preocupados por pagar juiciosamente sus cuentas? Creo que pagar un crédito le abre otro. Pues ellos, la mayoría de personas pagamos créditos individuales para tener primero tener un buen historial crediticio que en el momento de que necesitamos crédito de mayor valor es otorgado, que eso es como muy importante. Y porque sabe que si se atrasa no va a tener de pronto el cúmulo de cuotas para pagarlas tan fácilmente que si lo hace de manera correcta, porque como decía Mario, va a tener un historial crediticio bueno, porque de una u otra manera puede buscar más el crédito que pagar en efectivo constantemente. Totalmente de acuerdo. Esa es la forma en la que piensan las personas de este nivel socioeconómico. Entonces, ¿qué dicen? Esto no me estoy inventando yo, o sea, esto es leído, en algún momento hicieron un estudio de cuál era el estrato socioeconómico mejor pagador, y las personas cuando trataban de explicar por qué se preocupaban por pagar bien, decían exactamente lo que dice Mario y Carolina, están diciendo, como uno de los pocos activos que yo tengo es mi buen nombre, y yo necesito de ese buen nombre para que me sigan fiando, pues tengo que cuidar mucho mi buen nombre, y la manera de cuidarlo es ser juicioso o ser cumplido con esas cuotas que yo tengo que pagar. Entonces, eso, por ejemplo, sería un comportamiento compartido frente a una clase social a la que yo pertenezca. ¿Que hay personas malapagas en el estrato bajo, medio y alto? Sí, pero sería como en términos generales un comportamiento o una característica que tiene este grupo que me puede decir, por eso Flamingo no sé cuántos años lleva en el mercado, pues es una empresa súper exitosa, que se la seguimos viendo demográficamente, pues hay más personas en Colombia estrato 2 y 3 que es personas en Colombia estrato 6. Entonces pueden que las estrato 6 no se vayan para Flamingo, que no sea su gran base de clientes, pero no se van para Flamingo, pero sí usan este otro tipo de formas de financiación, que sería otro elemento o otra respuesta de las marcas que tienen que entender frente a ese comportamiento de clase social del mercado donde se estén moviendo. Miren, el tema de clase social es que también va muy ligado como a los factores culturales. En algún momento alguien estaba trabajando y me contaba un estudiante, me decía, vea, yo empecé a trabajar muy juicioso y mi casa, por ejemplo, yo vivía en un estrato socioeconómico 2. Y empecé a trabajar muy juicioso, me empezó a ir muy bien, entonces en algún momento mi nivel de ingresos mejoró y yo ya quise pasarme de casa y me fui a vivir a un barrio estrato 4. Pero me decía, profe, pero vea, lo más charro le voy a decir que me pasó, a los 3 meses yo ya estaba de vuelta a donde vivía antes. Entonces yo le pregunté, contame por qué. Me dijo, algo con lo que no pude fue con que la gente en el nuevo barrio era súper yo con yo, o sea, cero contacto, cero el amigo, cero la conversa, cero la no sé qué.
Y a mí eso me hizo un montón de falta, me parecía un barrio muy callado, me parecía un barrio muy aburrido, me parecía... Entonces, mira, uno podría decir que dependiendo también de la clase social, el nivel de colectividad, por llamarlo de alguna manera, puede ser diferente. Y hay gente que le gusta eso, que le encanta eso y dice, no, yo no soy capaz de vivir acá, me devuelvo para el barrio donde todos éramos con todos. Entonces miren cómo esa clase social empieza a influir pues en la manera en que yo tengo de comportarme frente a muchas cosas, no solamente frente a las marcas, pero claramente empieza a influir pues frente a las marcas. Profe. Hola. Mira, yo conozco, por ejemplo, una oficina que está en estrato, es como una bodega, es estrato que es 5 o 6, más o menos. Sí. Y la bodega funciona como si fuera un parqueadero de un edificio. Entonces, obviamente, todas las personas de ahí para arriba es un estrato 6, es una zona tranquila, pasa de pronto un poco carro y así. ¿Cómo te parece que en estos días había un furgón sin nombres de nada, pues absolutamente nada, un furgón con su parte de atrás pues metálica y todo, pues no es un furgón nuevo, pero es un furgón pues normal, ¿cierto? ¿Y cómo te parece que una de las personas que vive en el edificio sale y le dice, es que yo pago un estrato 5 como para ver semejante carro afuera? Hágame el bendito favor. Después vuelve y se parquea y entonces ya son tomándole fotos desde arriba, que van a llamar a yo no sé quién, que van a denunciar que yo no sé qué, que yo no sé qué. ¿Y cómo te parece que les pidieron el local? O sea, el lugar es arrendado, entonces les pidieron el lugar que porque ellos no están de acuerdo. Es una agencia de publicidad. Trabajan 2 personas. Trabajan de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. O sea, el ruido es cero, absolutamente cero. No trabajan O sea, sino los del furgón, no, los que están poniendo la queja. los que están ahí, exacto. Es una agencia de publicidad y funciona también como una bodega de unos productos, pues, pero no hay bulla, o sea, no hay absolutamente nada. Y definitivamente, profe, le pidieron el local que porque a ellos no les parecía, que ellos no querían que hubiese una empresa donde hubiera todo el día motos parqueadas y que la gente entrara y saliera todo el día. Ay, Es no. de tranquila. Pues imagínate, ¿qué pueden hacer en una agencia de publicidad 2 personas donde no hay absolutamente ningún tipo de maquinaria ni de nada? Conversar entre ellos y diseñar y generar estrategias publicitarias. Y le dijeron, es que yo Totalmente. pago un estrato tal como para ver ese carro ahí. Pues yo era como, cuando a mí me contaron, yo era como, ah, yo no puedo creerlo. O sea, Mira, es increíble, profe. O sea, la gente no es consciente de que, como reza el adagio, cuando la reina y el peón terminan la partida de ajedrez, ambos vuelven a la misma caja. Ellos no son conscientes de eso. Independientemente de la plata que usted tenga, cuando usted se muera, se la van a comer gusanitos, nada se va a llevar, no la van a empacar, absolutamente nada. O sea, es muy triste. Es un tema súper triste y que le digan, no, 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 es que qué furgón tan feo, no lo puedes parquear ahí, pues uno es como triste, demasiado. y en esta época, pues que uno de verdad sabe que la gente está con las uñas en muchos momentos, pues Exactamente, exactamente. muy sí, bueno, entonces mira, eso podría ser, incluso lo vamos a ver más adelante con temas personales, no solamente influye en este caso lo social, sino que también pueden ser cosas que esas personas tengan en su cabeza y de esa manera se empiezan a comportar. Pero clarísimo el ejemplo, pues eso lo mueve o está influenciado muchísimo por la clase social. Listo, chicos, entonces acabamos de ver el primer factor, que es el cultural. Entonces, y el cultural tiene 3 subfactores: los culturales, los subculturales y la clase social. Vamos entonces con el segundo, que son los factores sociales. Entonces, resulta que los factores sociales van a estar determinados por esos grupos a los que yo pertenezca. Y normalmente, si pertenezco a ellos, me dejo influenciar por esos grupos en los que estoy. Entonces, ¿cuáles serían esos 3 factores sociales? Las redes sociales que yo consuma, la familia a la que pertenezca y los roles y estatus que yo cumpla en esos grupos en los que me mueva. Vamos a empezar a ver
uno por uno. Y acabo de hablar de uno, voy a hacer un censo, a ver ustedes qué piensan. Entonces vamos a empezar a hablar de los grupos sociales y de las redes sociales. Dependiendo entonces de ese grupo de amigos con el que yo me mueva y dependiendo de esas redes sociales que yo consuma, yo voy a estar más supeditada a tomar decisiones frente a las marcas. Ejemplo, si yo soy una mujer que monto bicicleta cada 8 días, me estoy inventando el ejemplo, no es así, ojalá, y tengo una barra de amigos bicicleteros de cada 8 días, pues yo estaré movida en el mundo de las bicicletas, entonces voy a estar interesada en revisar bicicletas, en los accesorios, en la gorrita, en las badanitas, en las medias, en los zapatos que se ponen los ciclistas. Si, por ejemplo, consumo Twitter, voy a ser una persona que va a estar más inclinada a ciertas formas de pensar, a ciertos temas, incluso hasta a diferente profundidad sobre los temas. ¿Dónde creen ustedes que alcanza más profundidad una persona? ¿Consumiendo Twitter o consumiendo TikTok? Twitter. Claramente Twitter, ¿cierto? Entonces miren que la profundidad, el interés que puede desarrollar esas personas sobre ciertas temáticas podría ser, creería uno, que mucho más sí, profundo, llegar pues como al meollo del asunto, incluso hasta mucho más acalorado o apasionado en ciertos temas que en otros. Por ejemplo, en un tema de política o un tema de economía, pues estas personas podrían tomar un comportamiento, por ejemplo, si me interesa mucho la economía y mi fuente es Twitter, puede ser más posible que el que lea este tipo de información se compre la revista Dinero o el periódico Portafolio porque le interesan estos temas. Pero si usted es un TikToker, es muy poco probable, no quiere decir que no pase, pero es muy poco probable que usted esté leyendo Portafolio o que usted esté leyendo el diario La República, por ejemplo. No quiere decir que sea totalmente incompatible, pero sería muy complicado y qué bueno que si alguno dice, no, yo sí, yo soy TikToker y yo me la paso leyendo Portafolio, que nota que nos cuente la experiencia para ver cómo conviven pues esos dos mundos. ¿Por qué les pongo este ejemplo? ¿Alguno ha visto en la Villa de la Burra? Yo solamente lo he visto allá, no sé si pasa en algún otro lado, que hay como unos grupos de personas que se llaman los cosplayers, como que se visten o se ponen unos atuendos de época medieval y se van allá a tener como batallas medievales. ¿Han visto ese grupo de personas o como esa tribu urbana? Sí, señora. Sí, señora. Sí, ¿Alguno acá cosplayer? ¿Conocen a alguien cosplayer? Bueno. no, pero la verdad no. Profe, ¿qué es eso? Eso que les acabo de decir, eso se llama cosplay, como todas estas personas que tienen ese tipo de intereses o de gustos frente a esos temas, entonces uno empezaría a decir, vení, ¿cuánto? Y estas personas, ¿qué los moverá a meterle 600.000 pesos o 1.000.000 de pesos o no sé cuánto valga a una espada, por ejemplo, o a una capa? ¿Pero por qué? Porque es que ellos están movidos por ese grupo o esa red a la que pertenecen. Entonces, dependiendo de ese grupo en el que yo estoy, pues miren cómo me comporto y empiezo a consumir cosas para poder pertenecer, otra vez Maslow, y decir, sí es de acá, este es de los nuestros, porque es que si llegas con una pinta demasiado pinchado, demasiado playo, demasiado póster, pues no vas a poder entrar a ese grupo donde querés entrar, no vas a pertenecer. Entonces, por eso es tan importante el tema de la pertenencia, porque yo trato de mimetizarme en muchos casos para que sientan que yo sí pertenezco. Bueno, entonces va el censo. Y esto es una reflexión personal, sin querer decir que está bien o mal, pero ¿qué creen ustedes, por ejemplo, que si yo soy amante o fiel seguidora de Gina Calderón, qué tipo de información, qué red social consumiría muchísimo?
Todos sabemos quién es Gina Calderón, Instagram, ¿o no? No, Instagram, ¿qué Instagram. más? Y TikTok, no, ya no utiliza acá, sí, también. Profe, Twitter no. Uf, yo no creo que, yo no sé si Twitter. No, No, yo no ya no creo. llega allá. Yo Llega allá. tampoco creo. No, tal vez YouTube, que Tal vez promocione Facebook, no. alguna canción de las que me imagino que hará ahí y pues la promociona. Yo digo que las dos, ya. O Facebook puede ser. Sí, Facebook, pero yo Sí, creo, Carolina, que a Twitter no llega, pero ni a bate, pues yo creo yo, en mi ignorancia. Pero, Entonces, hola. pero Twitter como que también deja montar contenido explícito, entonces como ella monta como que tanta cosa como por esos lados, puede que hasta allí. Para que, o sea, si ella en Instagram monta algún contenido así como explícito, se lo borran, en cambio en Twitter no. Se lo dejan. Sí, sí. Listo. Bueno. Entonces esa era mi pregunta. Entonces miren, yo empiezo y yo sé, por ejemplo, entonces si yo fuera, yo no sé si Gina Calderón tenga, me imagino que sí, será, pues tiene pauta de marcas para que muestre y diga, ay, me llegó este regalito de no sé quién, ¿eso pasa con ella o no? Yo no la sigo, que me cuente alguien. Profe, no hace publicidad. Pues yo la seguía, ya no. Pero ¿Y no por hace qué no era publicidad? Qué pena. ¿Qué piensan ustedes? Eso, analicemos eso. Uno como marca, porque querría de que ella le paute a uno, no. Eso, o no la gente no la busca para que ella haga publicidad. Venga, ¿y usted por qué dejó de seguirla? Porque me parece que sube mucha bobada, ya es muy guache, o sea, ya es una persona que no aporta, pues para mí no me aporta nada productivo. Entonces no. ¿Y la seguías como protagonista de novela o qué? No, Pues, no, ¿en yo qué hace momento la empezaste a seguir tiempecito, y la dejaste de seguir? pues yo la seguí hace tiempos, pero no sé, me parece que se volvió como muy, no sé, pues no. No, bueno. Bueno, ahorita vamos a ver cuáles son los factores personales para que la hayas dejado de seguir. Pero me pareció muy bacana la respuesta que me dieron, porque a mí me daría pena siendo marca como publicitar algo con ella. Entonces la vieja gana es por las visualizaciones que tiene, más no porque las marcas la consideren una imagen de marca para que asocien mi marca con ella. ¿Sí? Entonces, Profe, pero yo en algún momento escuché que ella decía que a ella era la que no le gustaba hacer publicidad, que eso para ella era súper delicado, pues que a ella no le gustaba. sí, bueno, también, bueno, no, yo puede que digo tenga que como de sales las por la dos. tangente. Yo digo que nadie llega a decirle, venga, promocione tal cosa, entonces dice que no le gusta. ¿Se imagina Profe, BMW con imagen de Gina Calderón? Bueno, profe, madre. pero a la gente, pues yo soy como mucho de estar pues en Instagram, ¿cierto? Sí. Y yo digo que antes ella pues sería como una persona a la que sí buscarían para hacer publicidad, porque es que ella es muy viral, ¿no? Pues no para todo, pues para todo el mundo, pero sí es, me parece a mí, O como sea, sí, muy, por tanto escándalo que exposición. hace que la gente es conocida, es muy conocida. Lo Sí, que pasa es claramente que yo creo que sí tendría mucho impacto, por lo menos en que recuerden una marca o que la conozcan, sí, pero qué tan buena estrategia no sé, ¿qué le nombre. pondrías vos, por ejemplo, a Profe, ella? yo ¿Qué hoy le pondrías a que fuera tu imagen? ¿Qué marca? ¿Qué Trago, producto? Trago, listo. Profe, es que alcohol. va ahí como lo de la segmentación. Si yo segmento y sé que, o sea, voy a dirigirme a un público que le guste la bebida o que le guste cosas mañezudas, Ujú. entonces, pues busco ese tipo de personas que haga publicidad porque esas personas son las que como que comparten gustos similares como con ella. Entonces va ahí como qué tipo de productos los que voy a ofrecer. Pues, que Sí, yo siento lo mismo, o sea, como de pronto por objetivo, por logros a corto plazo, puede que la vieja sea muy buena para que me genere ventas, pero a largo plazo, ¿qué tanto va a querer yo que me relacione mi marca con este tipo de personas? Eso te iba a decir yo, profe, o sea, puede que la vieja sea muy viral, como lo dijo ahorita
no sé si fue Laura, no me acuerdo quién fue, pero yo también tengo que saber a quién le entrego mi marca, a quién le entrego mi nombre. En estos días había un chico que quería publicitar una crema, es para el cabello, una crema buenísima, buenísima. Entonces me dijo, ay, no, es que yo sigo a yo no sé quién, y yo, cuando yo vi el man, y yo vi a quién seguía al man, yo le dije, ven, pero si tú le quieres dar un estatus como el que me estás diciendo aquí, a esa marca y a esa crema, y tu público es este, tú no le puedes entregar tu marca a él simplemente porque sigue a esa chica, porque esa chica no va a ser la validadora que tú necesitas, porque la chica no es de Totalmente. estatus, es de pronto de algo más popular, más bullosa, más ruidosa, como Gina Calderón. Entonces me dijo, ve, tenés toda la razón. Entonces, la marca uno no se la entrega a cualquiera, porque hacer marca no es fácil. Entregársela pues a cualquiera así, no, Y gravísimo. Pues, lograr esas no, yo no sé, asociaciones de se la marca. entregaría. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta, pues como con todo ese tipo de cosas. Bueno, la familia se convierte, me gustó esa palabra que acabaste de dar, Carolina, la familia se convierte en un validador también de lo que yo consumo, pero además de validador, se convierte en un influenciador de lo que yo consumo o de cómo me comporto frente a marcas. Entonces, yo desde el mercadeo tengo que empezar a hacer un rastreo de cómo va siendo la evolución de esa institución, entre comillas, familia, y cómo van siendo como esos insights o esas cosas que le empieza a mandar a la cabeza, o a mi cabeza, en general como sociedad, para yo saber cómo va evolucionando o cómo se va transformando esa familia. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Miren cuando ustedes se van a comprar ropa, creo que ya lo habíamos comentado, con su pareja, usted sale y se pone el jean o la camisa y sale y se lo muestra y él o ella le dice, no, sabes que no me gustó, pero puede que a vos te haya gustado mucho o que simplemente te haya gustado, pero cuando esa persona te dice, no, no te quedó tan chévere, vos llegas, ay, qué pereza, qué rabia, lo dejas. Muchas personas, hay otras que dicen, no, con más ganas lo compro, pero el normal dirían como, bueno, entonces no, entonces me sigo midiendo. Entonces la familia influye un montón en la forma en cómo nosotros nos comportamos o en las decisiones que tomamos. Les voy a poner 4 ejemplos en esto para que empecemos a ver entonces cuáles son esas evoluciones familiares desde institución familia. Acá todos están, la gran mayoría son muy jóvenes, pero creo que el ejemplo nos pega. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando tenía por ahí 3 o 4 añitos que hubieran sido llevados por su papá hombre, a la clase de natación y que él se metiera con ustedes y se pusiera el gorrito de baño y todo eso? ¿Alguno tiene esa imagen en su cabeza? Yo, profe. Una. ¿Quién más? Profe, yo, pero mi mamá era la que me llevaba y no se metía a la piscina. Listo, Pero pero quiero la escena de que se metiera con vos y si hiciera papá, me sirve mucho más para el ejemplo. Que se metiera y que se pusieran el gorrito y con vos ahí en la piscina, en la clase. mamá, pero no se metía. Listo. ¿Quién Yo creo más? que esa época no era de esta generación, profe. Es más la de ahora. Entonces, miren ese es el ejemplo que les quiero dar. De 24 personas que tenemos en este salón, solamente una, que qué bacano, solamente Laura dijo, el mío. Si yo me devuelvo, que Laura es mucho más joven que yo, si yo me devuelvo incluso para mi generación, yo diría, oh, jamás en la vida yo me acuerdo de haber visto un papá metido y mi papá queriéndome mucho y sintiendo que tengo un papá como muy presente y muy cariñoso, pero mi papá nunca hizo eso y la generación en la que yo nací, pues los papás no hacían eso, era una tarea de pronto más femenina y lo que decía, no me acuerdo quién era, si Catherine o Isabel o la voz que me decía que mi mamá sí, era más de llevarlo, vaya usted, esté en la clase y salga. Pero si yo me voy ahora, Y hola, culturalmente también, qué pena y te interrumpo, dale, no, qué bueno. culturalmente también no era muy común. Eh, yo veo que eso tuvo más fuerza como cuando mis hermanas tuvieron los hijos, que en la época que yo nací, que le dijeron, no, nada, lo vamos a llevar a piscina por X o Y beneficio. Lo más fácil lo metían en a jugar fútbol o hacer otro tipo de deporte.
Entonces, lo que crece culturalmente tampoco era como muy fuerte. Entonces, de pronto, personas que siguen un poquito 32, 31, tampoco les ley, también Profe, preguntan yo la también atención, pienso, me llama la atención distinto. profe, yo Entonces, también mira, pienso lo mismo Iván, que el compañero. contanos. Porque yo, pues, a mí cuando yo estaba pequeña no me acuerdo que me hayan metido a natación, sino ya más cuando ya estaba como más grandecita, pues que yo aprendí. Pero, por ejemplo, yo tengo un niño de 4 años y medio y el papá es el que se encarga de esas actividades. Por ejemplo, de llevarlo a natación. Cuando estaba más chiquitico, que era un bebecito que lo teníamos en la liga, el papá era el que se metía con él. Mira, y qué nota, eso no pasaba antes. Entonces, mira que eso me empieza a hablar, que si lo miramos mucho más a fondo, es como ya como sociedad y como institución familia empezamos a entender que es que la crianza de los hijos no es un tema que solamente esté ligado a la mamá, que el papá empieza a tomar un papel mucho más protagónico en eso y qué bacano que eso pase. Entonces, hace muchos años usted nunca veía a un papá comprando pantaloneta y gorro de baño para la piscina, pero ahorita casi que para los que tienen hijos y tienen a sus hijos en esa actividad se convirtió en un elemento casi que de primera necesidad porque usted se va para, no sé, si pasa un domingo por una piscina o un gimnasio donde haya piscina, usted ve a todos los papás metidos con sus hijitos. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar. Miren cómo como familia institución familia, vamos cambiando muchas formas y muchas maneras de pensar y ya las marcas tienen que estar alerta de eso y entender cómo nos estamos comportando. Entonces, otro ejemplo, miren que ya está muy de moda que el papá tenga la misma pantaloneta que el niño o que la mamá tenga el mismo vestido que la niña. Entonces, miren cómo las marcas entienden todas esas evoluciones y que dicen, venga, yo le lanzo productos o servicios que vayan acorde a esa evolución. Otro, acá les estoy contando de los papás llevando a los niños a la piscina. Otro ejemplo personal o familiar, no personal, familiar. Yo tengo una hermanita más chiquita y ella tiene un chip más avanzado en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, desde el cuidado ambiental, Mariana es mucho más avanzada que nosotros. Cuando mi papá, por ejemplo, lleva mercado a la casa de ellos o compra el mercado y llega con las bandejas de icopor y, por ejemplo, con las uvas en esas bandejas de icopor, pues se forma un alegato entre ellos dos, una discusión entre ellos dos, porque Mariana le dice, ¿cuál es la necesidad de que compres la bandeja, las uvas en icopor? ¿Por qué no las puedes comprar sin el icopor? Y así con 50.000 cosas, o cuál es la necesidad que para 2 tomates los eches en una bolsa, pues tráelos individualmente y los metes en la nevera o en la bolsa que ya existe o sin bolsa, no pasa nada. Entonces, miren cómo esa familia empieza a crearle a uno otras formas de pensar y ya cuando nosotros salimos, por ejemplo, a almorzar o a comer juntos, nadie pide pitillo en la mesa, porque hubo un miembro de esa familia que nos hizo empezar a tomar conciencia y esa conciencia nos hace comportarnos frente a muchas cosas, frente a marcas, frente a maneras de pensar, frente a maneras de actuar. Entonces la familia se convierte en un gran influenciador de nosotros frente a eso. Ojalá en lo posible para cosas buenas. Otra cosa, por ejemplo, si lo quisiéramos hablar desde la cultura, los colombianos y los antioqueños creo que culturalmente y familiarmente creemos que si en el almuerzo no hay una proteína animal, quedaron súper mal almorzados. Entonces, por eso que mi familia me contó, yo siempre actúo creyendo que en el plato mío tenga que haber un pedazo gigantesco de carne. ¿Quién me lo explicó o quién me lo metió en la cabeza? Mi familia, y se me volvió en un tema ya cultural. ¿Está bien o mal? No podemos decir si bien o mal, simplemente frente a eso que nos ha llegado, esa información que nos ha llegado, pues tomamos decisiones frente a muchas cosas. Chicos, este loguito es conocido, el del conejito es conocido por todos. ¿Sabemos todos qué quiere decir? No. No, profe. No pregunte así, profe, que los hombres tienen una cabeza muy loca y cuando usted dice conejito se va para otro lado. Culturalmente. Yo sé por dónde va, pero no lo había visto. No, Listo. no, profe. Lo que me está diciendo este loguito es que me está diciendo que las marcas que lo tengan están libres de crueldad animal.
¿Por qué? Porque no están testeando sus productos en ellos. Entonces, miren que acá dice not tested on animals. No es testeado en animales. Entonces, esto sería... ¿Pocas qué? Yo lo veo muy poco, pues yo creo que sí es la segunda vez en mi vida. Sí, lastimosamente muy poquito, pero entonces miren cómo habría gente por la información que tenga o la familia a la que pertenezca, que a este loguito le dé mucha importancia y que uno diga, y que nota que esto no lo hayan experimentado en ratones o en conejos o en no sé qué. Entonces, vuelvo y repito, tomo decisiones frente a eso que me ha enseñado la familia o en lo que se esté moviendo mi familia. Bueno, lo que les quería mostrar acá, soy un hombre sin vergüenza porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad. Esto es una propaganda, en este caso ya sí es propaganda, no sería comercial, que la he visto o la vi en el Canal 1 y era un hombre que lo ponían así como cuando esa cosa de mi mujer me gobierna, no, estoy como Carolina cantando. Es la misma sociedad y es la misma familia la que dice, ojo, que es que la mujer ya no es la que tiene que barrer y trapear todos los días, también se puede poner el delantal y poner a lavar platos, que desde la promoción que vamos a ver más adelante, en Colombia ya salió una ley donde dicen que las marcas no pueden generar publicidad sexista, o sea, que no es la mujer la que siempre tenga que estar en un comercial de televisión lavando, sino que puede ser un hombre el que esté usando el Ariel o Fab o la marca que compren y mostrando que puede ser un producto importante pues para su hogar. Esas son evoluciones desde lo que me llega a mí a la cabeza como las diferentes instituciones pues en las que nos movemos. Y luego, para terminar de los factores sociales y de las redes sociales, está el tema de los roles y el estatus. Entonces, resulta que yo voy a estar, vamos a explicar los dos elementos. Yo voy a consumir o me voy a comportar dependiendo del rol que yo tenga en un grupo social y del estatus que me dé ese rol que estoy desempeñando. Voy a ponerles dos ejemplos. Entonces, ¿qué es el rol? Son las actividades que se espera que la persona lleve a cabo. Ejemplo, en este momento mi rol es de profesora, de docente. Entonces, ¿cuáles son las actividades que ustedes esperan que yo lleve a cabo? Que yo haya preparado mi clase, que yo llame a lista, que les dé información o que les dé títulos o libros donde ustedes puedan acceder a información, ¿sí? Pero resulta que yo no solamente tengo el rol de docente, yo también puedo tener, por ejemplo, el rol de hija. Y cuando yo voy a la casa de mis papás están esperando que yo tenga unas actividades muy diferentes a las que yo estoy teniendo en este momento como docente. Entonces ahí ya que esperan que yo les converse, que les ayude, que les dé consejos, que etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo del rol que yo tenga, voy a ocupar un puesto en ese grupo social donde me estoy moviendo. Y ese puestecito o ese estatus que yo tenga es el que va a reflejar el valor, ya, pongámoslo valor entre comillas, que las otras personas o que la sociedad me van a dar a mí. Y dependiendo de esas dos cosas, chicos, y de ese rol y de ese estatus, la sociedad está esperando que yo consuma, o ni siquiera solamente la sociedad, yo también estoy esperando que yo consuma cosas que refuercen ese rol y ese estatus que yo estoy teniendo. Les voy a poner entonces un ejemplo. Digamos que su rol, el de cada uno de ustedes, sea ser el gerente de Colombia Moda o de Inex Moda. Ese es el rol que ustedes están teniendo. Entonces, ¿cuáles actividades tendrían que estar teniendo ustedes ahí? No sé, asistencia a ferias, conexión con proveedores, visitas internacionales, etcétera, etcétera. Y por el estatus, pues uno esperaría, como uno pensaría que tiene un estatus alto por el cargo en el que se está desempeñando. Entonces, la pregunta va para ustedes, ¿qué marcas esperarían que ustedes consumieran siendo los gerentes de Inex Moda o de Colombia Moda? Marcas de ropa.
pura marca de diseñador, Gino Armani, de alta costura, pues en ese momentico se me Arturo escapan nombres. Calle. Listo, entonces acá vamos a generar un debate. Entonces, Paul nos dice Giorgio Armani, ¿quién más? Arturo Calle, ¿quién más? ¿Quién me da otra? Otrica. No sé ¿Cuál, mucho cuál? al primo. Listo. Entonces vean pues lo que pasaría ahí. Yo soy la gerente de Inex Moda. Resulta que ese cargo es un cargo muy pinchado. Y coincido con Paul cuando me dice marcas de diseñador. Pero miren el mensaje como tan opuesto que estaría dando, o bueno, o más que opuesto, ¿qué tanto podría conversar el hecho de que yo sea la gerente de Inex Moda y que de pies a cabeza esté vestida de diseñadores pero extranjeros? Si se supone que Inex Moda es una marca colombiana, ¿será que no sería más coherente el hecho de que yo me vista de diseñadores muy pinchados? Sí, pero por ejemplo colombianos. Ejemplo, Silvia Cherasi o creo que es Luisa Ortiz, o no me acuerdo cómo se llaman estas mujeres, pues, o que si yo tengo una joya me la haya traído, pero es de los indígenas de Santa Marta que martillan la piedra y no sé qué, o el metal y lo convierten. Entonces, miren que dependiendo de eso, bueno, y tocando el tema, por ejemplo, de Arturo Calle y de Pat Primo, siendo marcas colombianas, probablemente esas dos marcas, ustedes lo dijeron como hombre, me imagino, pues dando el ejemplo, esas dos marcas colombianas, siendo muy tesas y siendo muy buenas, probablemente no tengan el nivel de diferenciación que necesita esta gerente o este gerente de Inex Moda para él dar o satisfacer el rol y el estatus que está teniendo frente a un grupo social. ¿Sí me explico con este punto? Sí, profe, es que lo que le iba a decir, o sea, el hecho de que hayan diseñadores colombianos muy buenos a nivel mundial, un gerente de cualquier patrocinador de moda, independientemente si sea colombiano o del mundo, necesita llamar la atención de grandes inversionistas y necesitan saber que esa persona sabe de moda. Y si está movido en el mundo de la moda, tiene que estar en el top de la moda. Entonces, lastimosamente, ahí sí tiene que estar pues en la pasarela de Francia, en la pasarela de Europa, donde está Giorgio Armani, donde está pues, los grandes diseñadores del mundo. Y ahí sí llamaría la atención de gente de ese mundo. Eso, pero entonces mira que lo ideal es que lo hiciera vistiéndose de marcas colombianas porque él lo que necesita es poner los ojos en el producto colombiano, ¿cierto? No estoy diciendo que no se pueda vestir de estas marcas que estamos diciendo, sino que por el rol que está cumpliendo, que es como llevar en alto el tema de la moda textil o de los insumos textiles colombianos, pues debería, para satisfacer ese rol, debería estar más encaminado a preferir ese tipo de prendas, pues. Sí, puede pasar, es claro eso. Sí, profe. Entonces miren pues el tema de los roles como es de teso y del estatus. Dos mujeres que están en el mismo sector, están en la industria del entretenimiento musical. Paola Jara y Andrea Echeverry, que es de una banda colombiana muy conocida y muy tesa que se llama Aterciopelados. Las dos teniendo o estando en el mismo sector de entretenimiento, el rol y el estatus que cumple esta señora o esta mujer es muy diferente al rol y el estatus que cumple esta otra mujer. Y miren que yo, que no tengo nada que ver con ellas, yo no digamos le exigiría, pero yo esperaría de ellas que esta consuma unas marcas X y que esta consuma otras marcas también X, pero muy diferentes
estas marcas que consume esta señora a estas marcas que consume esta señora. Hablando del loguito del conejito que les mostraba ahora de no crueldad animal, ¿quién cree que estaría más dispuesta a utilizarlas? Por lo que vemos, ojo que no nos hemos metido en la cabeza de ella. Andrea toda la vida. Entonces miren cómo uno empieza incluso a este tipo de personas que son públicas o personalidades, uno empieza como hasta a exigirle cositas, como que, es más, si yo viera a Andrea Echeverry un día con la ropa que me decía Paul de Armani, como que yo le diría, o sea, el rol que vos tenés en mi cabeza y el estatus que tenés en mi cabeza no me coincide Armani o Victoria's Secret con Andrea Echeverry, como que yo diría, uy, no, ¿qué me estás diciendo? Si esta señora me dice ¿qué le pasó? Sí, total, ¿qué te pasó? Si esta señora yo la veo con 3 bolsas en la mano saliendo de Victoria's Secret, digo, sí, pues normal, pero esta no me cuadra en la cabeza. Entonces miren, rol y estatus como empieza a ser también de teso y de importante para las marcas. Luego entonces empezamos a hablar de los factores personales. ¿Y qué me da a mí esos factores personales? O sea, ¿qué se me mete acá en la cabeza para yo decir, sí, yo me debería comportar o me comporto o voy a comprar de determinada forma? Entonces, un primer aspecto sería la ocupación. Dependiendo de la ocupación que yo tenga o en la que me desempeñe, yo voy a estar dispuesta o inclinada a usar cierto tipo de marcas y definitivamente hay unas que yo diría, no, jamás en la vida las he tenido que considerar, porque mi ocupación, por ejemplo, no me lo requiere o no necesita que sea así. Por ejemplo, esta bota, ¿quién la usa? Normalmente. Ingenieros. Pero si usted se pone una religiosa, pues pocas veces usted creo que nunca la tendría que ver con esto. Ellas tendrían de pronto más sandalias, más tipo 3 puntaditas, cositas así. Entonces, miren, dependiendo de en lo que yo me ocupe, yo también consumo o no marcas. Este ejemplo, hace por ahí 6 meses entré al Éxito, que me tenía que surtir de marcadores y de cositas para las clases, cuando todavía dábamos clase con tablero pues en los salones, y no les miento, me gasté por ahí media hora tratando de escoger un buen marcador que fuera reutilizable, pues que fuera como recargable, que si se me caía la tinta, la ropa no me manchara, bueno, 50.000 cosas que vino la asesora y me explicó y yo dije, ve, sí, probablemente para ustedes el hecho de comprar un marcador no sea algo importante, es más, puede que nunca sea, si yo les pregunto marcas de marcadores, ustedes me dirán Sharpie, ya, pare de contar, pero para mí, por mi ocupación, se convierte en un tema importante el hecho en este momento de los marcadores. Antes les paraba bolas, jamás en mi vida, pues para mí era la misma cosa. Pero ahorita entonces empiezo a encontrarle mucho sentido o incluso considerar una inversión de tiempo el hecho de que me tome media hora con la asesora del Éxito hablándome de marcadores. Otro tema importante entonces se convierte en la edad y la etapa o el ciclo de vida en el que yo me esté moviendo. Resulta que dependiendo, nosotros hablábamos en clases anteriores cuando hablábamos de segmentación, poníamos el ejemplo de este italiano Gianluca no sé qué, Gianluca no sé qué. Y decíamos, no necesariamente por la edad yo tengo que consumir o dejar de consumir. Pero para el mercadeo sí se convierte en una variable importante porque sí me da como una guita o un norte en muchas ocasiones necesario o que le aporta de verdad a lo que yo quiera entender. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, o qué pasa por la cabeza de muchas personas, sobre todo jóvenes, cuando se compran una moto como un primer vehículo? Lo que dicen es, yo estoy soltero o soltera, no tengo familia, necesito transportarme y por el momento de vida en el que estoy me compro una moto. Pero resulta que en edad empiezan a avanzar, entonces 10 años más adelante dicen que quieren empezar a formar familia, con pareja y con hijos. Resulta que ya los 2 hijos que tienen o el hijo que tienen no les cabe en la moto. Entonces miren que por momento de vida tengo que pasar de moto a carro, independiente del carro que sea. Pero entonces, ¿qué pasó? Su cabeza, en los factores personales y psicológicos ya empiezan a decir, yo quiero que mi gente esté más segura, quiero que estemos más cómodos, que si llueve no nos mojemos, necesito llevar un mercado más grande, entonces necesito una maleta de carro para poder cargarlo.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, miren cómo yo empiezo a moverme en categorías. Antes compraba moto, pero ya soy treintón o cuarentón y con familia, ya es necesario pasarme, por ejemplo, un carro. Acá hay algo que yo les pregunto, les pongo normalmente como ejemplo cuando hablo de este tema. Miren, cuando ustedes los invitaban cuando tenían 18 años, yo creo que todavía les pasa, pero cuando uno lo invitaban cuando tenía 18 años a una finca, ¿uno qué decía? ¿Qué preguntaba? Con los amigos, una finca con amigos. ¿Cuáles eran las preguntas que pasaban por su cabeza? Si hay tragos, si hay viejas. Eso, ¿qué más? Ya. Ya, eso es lo que importa. Ya. La piscina. Hay piscina, sí, eso, y hay piscina, bueno. Entonces, ahorita, no sé si les pase a ustedes, de pronto a los que ya estamos un poquito más grandecitos, ya esas preguntas son muy básicas. Usted ya que empieza a preguntar, vení, ¿hay cama para tanta gente? Oye, sí, que hay que llevar sábanas, hay que llevar almohada. ¿Qué vamos a almorzar? ¿Cuál va a ser el menú? O sea, ya como que el hecho de que, y ya uno como que sabe, bueno, sí va a haber trago, pero ya no era como usted embrutecerse como pasaba cuando tenía 18 años, que era como si no hubiera un mañana. Qué nostalgia. Qué nostalgia. Y ahorita usted va a una finca de esas y dice, jamás en la vida, o sea, quiero repetirla, pero por ahí en un año, porque ya el cuerpo no le da para lo mismo, ya el guayabo no es igual, etcétera, etcétera. Entonces miren cómo el momento de vida influye un montón en la manera como yo me relaciono con muchas marcas. Hay muchas marcas que había gente que me decía, no, es que cuando yo tenía 16 años que tomaba, o 17 o 18, tomaba vino de caja. Pero usted en este momento de la vida, cuando usted ya le empiezan a llegar como los añitos, usted dice, yo me tomo un vino de caja, me dura el guayabo 15 o 15 días o un mes, entonces me toca subirme. Miren que en el licor se ve mucho, ahorita que alguien hablaba del licor. El aguardiente real, todos estos whiskies que son mucho más, pues el 12 años, el no sé qué, eso me está hablando de momento de vida. Porque es que cuando usted tenía 17 años, probablemente o 18 años, no le diera la capacidad económica para comprarlo. Pero cuando usted de pronto ya es cincuentón, ya tiene una mejor situación económica y ya sí se puede pasar a un licor de ese tipo. Entonces, vuelvo y les repito, la edad y el momento de vida. Ah, bueno, me acabo de gastar el siguiente factor, que es la situación económica. Depende del nivel de ingresos o de la capacidad adquisitiva que yo tenga, pues también me voy a relacionar o no con ciertas marcas, que lo hemos conversado ya en varias clases. Vélez y Napa es el ejemplo de eso. Para cuando todavía no tengo el dinero suficiente, pero me gusta el cuero o la apariencia que el cuero tiene, no sé si es Napa o si es Tanino, creo que es Napa el que también es cuero, entonces compro Napa. Pero 10 años más adelante o 5 años más adelante, cuando ya mis ingresos o mi situación económica ha, digamos que mejorado o ha ido subiendo, pues ya me puedo relacionar con Vélez. Dentro de los factores personales, entonces, seguimos hablando de otro que son los estilos de vida. Cuando hablo de estilos de vida, tengo que hablar de una sigla importante que son las actividades, intereses y opiniones. Y dependiendo de esto, vuelvo y les repito, bueno, y esto tiene mucha influencia sobre mi personalidad. Entonces, dependiendo de estos dos elementos, yo consumo o no determinadas marcas. Digamos que mis actividades son salir a trochar y a montar en bicicleta cada 8 días y entre más empantanado el camino, mucho mejor. Pues este será el carro o la marca que me pueda llegar a mí, si ese es el estilo de vida, las actividades, los intereses que tengo sobre algo. Pero digamos que usted sea alguien mucho más conservador y mucho más calmado y que siempre le ha aterrado estar sucio, o que ante la primera manchita o el primer pantanito usted dice, no, me siento horrible de sucia, me quiero ir a cambiar de a mi casa, pues ese no va a ser un plan para usted. Entonces, esta marca queda tachada para su cabeza y probablemente usted se quiera ir a montar en un Mercedes o en un automóvil, no lo llamemos tan de gama alta, y irse para un centro comercial. ¿Está bien o está mal?
no, no está, simplemente así es. Entonces, dependiendo de esto que pase acá, en cuanto a mi estilo de vida, forma mi personalidad y dependiendo de eso, consumo o no ciertas marcas. Lo que decíamos en estos días de Harley. Harley es una marca que le apunta a unas actividades, unos intereses y unas opiniones sobre algo. Y a esta gente le gusta vivir en comunidad, se siente más rebelde, se siente más irreverente, se siente de pronto con un estatus mayor. Entonces, por eso ellos toman la decisión de pertenecer a una comunidad que se llama Harley. Y los harlistas consumen ciertos tipos de marcas que probablemente nosotros ni siquiera las conozcamos, pero es porque ellos miren cómo todo se empieza como a unir. Ellos entonces pertenecen a un grupo social donde hablan de ciertas cosas o conocen ciertas marcas que como yo no monto en moto y si monto no es en Harley, entonces ¿qué dice? Yo ese tipo de marcas no las conozco, no me tengo que relacionar con ellas. Vamos bien, están como callados. No, profe, el lunes. Pues estoy siendo clara, pero acá siguen pues, listo. No, profe, es demasiadamente claro. Lo que pasa es que uno también empieza, pues no sé, a mí me pasa que la mente me veo como a remitirme a esa parte de esos ejemplos, ¿cierto? Que esos son cosas que son del día a día, pero uno no las tiene como tan marcadas en el momento de actuar. Y pues está chévere. Pues por como uno me reía de esa parte. Lo hacemos, mira, muy importante eso, lo hacemos de manera muy inconsciente. Miren que decíamos, en el 95, unos dicen que el 85, otros dicen que el 95, estamos en piloto automático. Entonces esa elección es en piloto automático también, pero muy importante pues como que uno lo baje a la conciencia. Bueno, entonces luego seguimos con los factores psicológicos y con respecto a los psicológicos acá entran las motivaciones. Y esto está muy relacionado con lo que hablábamos en estos días de la pirámide de Maslow. Entonces, yo tengo que satisfacer la motivación que tenga. Y existen muchas formas de yo satisfacer esa motivación. Es más, tendré que entender si es una necesidad o si es un deseo lo que quiera satisfacer. Entonces, ejemplo, digamos que ustedes están echándole los perros a alguien, hombre o mujer, porque ya también las mujeres pueden echar los perros. Entonces, y lo invitan o la invitan a tomarse una cervecita. ¿Qué cerveza elegirían ustedes si lo que ustedes quieren es como causar una primera impresión? ¡Wow! Y acá existen todas las respuestas del mundo. Cuéntenme qué sienten ustedes, qué cerveza pedirían para ustedes si están en la etapa de echada de perros. La Corona, ok. Corona, listo, ¿qué más? Smirnoff. Smirnoff. Smirnoff, pero eso entra en cerveza. No, pero bueno, no importa. Smirnoff. Dependiendo de la persona también, porque si le gusta la Colombia o si es como ustedes decían, la villa le gusta la pizza, no sé, cualquier cosa, pues no. Más fácil se le brindaría la que le guste, ¿cierto? Pues que sea de combate, bueno, entonces se le da de combate. Yo recuerdo mucho como que estaba antes como muy en el boom la Red, era una verdecita que sabía. La gaseosa. Sí, pues era la cerveza gaseosa. Sí, es como un refajo, pero como con Sprite, ¿cierto? Pues como con una bebida así como más limonosita. Eso depende del bar en que estés. Si está en un bar top, pues siempre estará Corona y marcas, pues. Sí, es que eso depende. Y si están por allá metidos, pues en un estrato bajo, pues no habrá más que Pilsen, Corona y de pronto Póker. Depende del video. Listo. Entonces miren qué tan importante es. Entonces dependiendo, si es para tirar muro, la Águila está bien, o la Pilsen. Pero, lo que dice Paul, si estoy en un bar pinchado y lo que yo quiero es descrestar, pues puede que me vaya por otro tipo de elección. Entonces, eso me habla de la motivación. ¿Cuál es la motivación que yo tengo? O sea, no es que lo que yo tengo sed, entonces voy a hacer un jugo de mora, que es lo que nos iba a tocar hacer cuando fuéramos a
a bares en la cuarentena, ¿cierto? Entonces, tengo que entender cuáles son esos factores psicológicos y cuál es la motivación que yo estoy teniendo en ese momento para entender cuál es la elección frente a las marcas que estoy tomando. Primero, entonces, elemento que tengo que tener en cuenta frente al tema de los factores psicológicos. Otro elemento que tengo que tener en cuenta es el de la percepción. Y cuando yo hablo de percepción, son cosas que me gustan o no, o marcas que me gustan o no, por cómo mis sentidos las perciben. Y acuérdense que yo tengo 5 sentidos: olfato, gusto, tacto, oído y vista. Hay gente entonces que decidió no relacionarse con las marcas por cómo las perciben. Entonces, voy a hacer dos preguntas o 2 ejemplos. ¿A quién no le gusta el sushi en esta clase? Bueno, yo no me he probado y tampoco me gustaría probar. Listo. Yo no lo he probado. ¿Por qué no les gustaría probar? A mí sí, me gustaría, pero no lo he probado. Pruébenlo, es delicioso. Eso depende, profe, de donde lo prueben la primera vez. Lo prueban en un sitio donde no lo saben preparar y le vas a ver a bacalao, lógicamente nunca más lo van a volver a probar. Pero si lo buscan en un lugar bueno, yo estoy seguro que lo vuelven a pedir. Bueno, entonces Carolina no lo aprobó, pero sí lo quiere probar. ¿Quién me habló ahí? ¿Julián, Santiago, Mario? ¿Qué dijo que no le daban ganas? Pero yo. Es rico. ¿Yo es quién? Julián. Julián, listo, Julián. Entonces, ¿por qué dijiste que no lo probarías? Porque a mí no me gusta pues mucho que el pescado, pues yo tengo entendido que eso como que tiene que ver mucho con pescado y a mí no es que me trame mucho lo que tenga que ver con el pescado. Listo, entonces... Y me han dicho que pues justamente lo que ahorita hablaron, de que en X parte lo probó y que no le gustó, entonces como que me mentalicé también como, entonces si no me gustaba, pues porque probar el pescado, ya mucho menos si alguien me dijo que es maluco. Ajá. Listo, entonces mira que hay percepciones. En este caso me estás diciendo, a mí no me gusta el pescado. No me gusta mucho el pescado, es que quiere decir que el sabor, o sea, por el sentido del gusto, decidís no relacionarte con una marca porque me sabe maluco. Hay otra gente que dice, no, me parece que eso se ve súper feo, como todo revuelto ahí, como ya más crudo y no sé qué, entonces no, yo no lo quiero probar y me abstengo a darle la oportunidad a ese producto o a las diferentes marcas que producen o que fabrican ese producto para yo probar. Entonces, yo elijo relacionarme no con marcas por la percepción. Y acá, hablando del QA y de todas estas cosas, miren que hay gente que es muy morbosa visualmente. Por ejemplo, el QO, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero claramente el QO es una marca que satisface la necesidad de morbo para mucha gente. Y yo no estoy hablando de morbo sexual. El morbo es como cuando hay un accidente y usted pasa en su carro, en su moto o a pie y casi que se descuella por entender qué es lo que está pasando ahí. Así usted no sea ni médico, ni enfermero, ni pueda servir para nada en ese momento, pero se queda haciendo taco. Eso es morbo. Entonces, hay mucha gente que compra, vuelvo y repito, por satisfacer esas necesidades sensoriales que tienen. Por ejemplo, yo, que no me considero morbosa para ese tipo de cosas, yo creo que yo nunca en mi vida compraría el periódico El Cubo. Si de pronto yo estoy sentada en algún lado esperando y tengo El Cubo al lado, pues creo que sí caería ante la tentación de leerlo. Pero a mí este tipo de información no es como la que más me llame la atención sensorialmente, entonces, ¿qué digo? No me interesas como marca, no te compro. Si lo quiero unir con el rol y el estatus de lo que les hablaba ahora, imagínense además, si yo estoy en el rol de docente y cada vez que ustedes me ven con algo debajo del brazo, es con el cubo enrollado. Entonces, ustedes, si yo fuera estudiante y ustedes son mis profesores y yo cada vez que los veo con el cubo enrollado debajo del brazo, yo diría, ay, mi madre, ¿cuál es la fuente de información que me está enseñando tal persona si cada vez que la veo con el cubo? Entonces miren cómo yo empiezo a exigir o esperar ciertos comportamientos de consumo por 50.000 cosas, que esas 50.000 cosas son las cosas que estamos viendo pues acá en esta clase, ¿no? en el día de hoy. Espérenme a ver si, así.
con esta terminamos entonces hoy, chicos. Entonces, y hablando de esos factores psicológicos, los últimos dos temas o elementos que le apuntan a esos factores psicológicos, uno es el aprendizaje. El aprendizaje me habla de la interacción que yo tuve o la experiencia que tuve con la marca con la que me relacioné. Entonces, a través de ese aprendizaje, yo decido o no si me sigo relacionando con esa marca. Ejemplo personal. Alguna vez, tratando de satisfacer mi necesidad de pertenencia, que la sociedad nos ha dicho que tener los dientes muy blancos nos puede hacer parecer o más saludables, o más limpios, o más no sé qué cosas. Entonces, yo compré esa idea y me pasé para esta marca de dientes de crema dental que estamos viendo acá, Colgate White. Pero resulta que por ahí 8 días después de empezarla a usar, mis encías se me empezaron a volver como fuego, o sea, yo las sentía calientes y como que me ardían. Y me di cuenta, entonces aprendí que esta marca, en esta referencia, no era para mí, que para mí era o la Colgate blanca, la normal, ni siquiera la triple acción, sino la blanca, 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 o que para mí era Sensodyne o estas marcas que tienen que ver como con sensibilidad dental. Al yo aprender eso, entonces entendí que yo no podía volver a comprar esta marca. Y así nos pasa con 50.000 cosas. Usted lavó la ropa y se la decoloró, o compró una marca de camisas o de camisetas y se la lavó 2 veces y a la segunda ya estaba súper motosa. Entonces, ¿usted qué dice? Su cerebro, afortunadamente, muy racionalmente dice, no, yo con esto no quiero seguir tratando porque no me fue bien. Y un último elemento que me habla de los factores y creencias, perdón, de los factores psicológicos, son las creencias y las actitudes. Entonces, vamos a definir qué es una creencia y qué es una actitud y cómo yo me comporto frente a esos dos elementos. Entonces, creencia es algo que yo pienso sobre, en este caso, sobre una marca. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una creencia muy popular? Las marcas japonesas de tecnología son excelentes. Entonces, digamos que yo tengo esa creencia en mi cabeza. Puedo tener 50.000 creencias. Ejemplo, el sushi es maluco. Esa podría ser una creencia. Entonces, frente a las creencias, yo tengo actitudes. O sea, la actitud sería la respuesta frente a esa creencia. Entonces, ¿cuál sería la actitud? Es la forma en la que yo actúo en respuesta a la creencia que yo tengo. ¿Cuál sería entonces un ejemplo teniendo en cuenta la creencia de que todas las marcas de tecnología japonesas son buenas? Mi actitud sería entonces, para tecnología, siempre comprar las marcas japonesas. Si lo quisiera poner al contrario, creencia, todo lo chino es malo. Actitud, nunca compro nada chino. Entonces miren que todo ese tipo de cosas, desde lo psicológico, influye en que yo me relacione o no con una marca. Para que termine. La creencia no va ligada a la experiencia. Pues lo que pasa es que... bueno, no siempre. Pero yo lo digo es por lo que se vivía antes, porque yo en el apartamento no tengo equipo de sonido, pero me llevaste, pues como con lo que dijiste, me llevaste como a la experiencia cuando uno compraba equipos de sonidos en la casa, que estaba el Aiwa, el Panasonic, y había unos, cierto, había unos equipos de sonido que uno como que mi papá decía, no, esa marca china es muy mala, porque le pasó experiencia y se le quemó, se dañó muy la aguja del play, pues no me acuerdo muy bien. Y yo creo que pues eso a mí me quedó muy marcado de lo que vos decías, o sea, ciertas marcas uno las que sataniza sería la palabra, y que no son malas. Eso no relaciona, ¿cierto? Y ya uno cada vez que va de pronto a comprar un electrodoméstico o pues algo que va relacionado a esa marca y uno como que se hace como el fósil, ¿no? Entonces a eso como esa creencia puede ligarse pues a eso.
Mira qué tan teso eso que estás diciendo, porque ahí empezamos a unir factores que influyen en la compra. Vos me dijiste Aiwa, y yo no me acordaba de Aiwa. Gracias por recordarme esa marca, creo que era alemana, no sé si todavía exista. Por tu familia creció o vos creciste escuchando que X marca era mala, digamos Philips, por ejemplo. Entonces, familiarmente te mandaron esa información. Y eso hizo que vos creyeras que Philips era mala. Entonces, por eso, cuando vas al Diamante o cuando ves algo en internet que es Philips, tu actitud es hacerle el fo a Philips. Y eso pasó en 2 segundos en tu cabeza, es que ni siquiera en 2, eso fue algo que pasó en 1 segundo. Entonces, familia, ay, tan, mala, chao. Eliminada Aiwa de mi cabeza o eliminada Philips de mi cabeza. Miren cómo entonces tiene de teso una marca el hecho de eliminar esas creencias. Por ejemplo, lo chino es malo, creencia. Pero entonces luego llega una marca muy tesa de celulares que le está poniendo como la pata a todo el mundo, que se llama Xiaomi o Xiaomi, y lo que dice esta marca es, venga que yo soy chino, no soy muy costoso, ejemplo Apple, pero soy muy bueno. Entonces, ¿cuál es ese trabajo tan gigantesco desde muchos frentes que lo vamos a ver más adelante en la clase, desde el producto, el precio, la plaza y la promoción, para que esa marca empiece a quitar de mi cabeza que lo chino es malo, pero lo tiene que hacer con muy buenos resultados, para que mi actitud sea comprar la marca? Qué pena de interrumpir, pero pues así como haciéndole, por ejemplo, las del Xiaomi, ¿cierto? Xiaomi. Imagínate que mi esposo me regaló mi super Xiaomi. Y yo digo que es bueno porque me dura la batería toneladas alarmantes, ¿cierto? Entonces uno, mira que si es, pues, yo tenía un Huawei y todos los días tenía que pegarlo, pues como para, pues yo no soy una persona muy adicta al celular, pero yo todos los días cargando un celular, yo le decía, a mí no me sirve un equipo de estos. Yo entonces se dañó, bueno, y me dieron esa marca de China, y sí, aunque yo dije, pues, o sea, no se me vino el primer pensamiento como decir, es que es China, sino que dentro del producto sacia lo que yo necesitaba, que me durara, entonces yo digo, esa marca es súper buena. Entonces, a lo que voy es, mira que mucho de acuerdo a la experiencia que uno tiene con el producto. A mí me hablan de Xiaomi, para mí cumple, dura 3 días con la carga, no necesito más. Entonces, súper bien, carga de 3 días. Entonces, mira que vos, Julián, ¿qué aplicaste dentro de los factores psicológicos? Tu aprendizaje. O sea, vos aprendiste que esa marca te dura 3 días y que esa es una de tus necesidades. Entonces, por aprendizaje, ¿yo qué digo? Me sigo relacionando con esa marca. Y la traes acá a un ejemplo que te están escuchando 24 personas y esas 24, y eso que nos estás contando puede empezar a influir en la creencia que nosotros tenemos de que lo chino es malo y que Xiaomi es malo. Miren cómo se mueven las marcas. Pues todo el día pues, con marcas. Soy Mario, porque si de pronto Mario. No, yo digo que Xiaomi es malo, no la vayan a caer a Uli. Mario, perdón. Profe, pero entonces voy a hacer énfasis en lo que dice Mario. Por ejemplo, Mario tenía un Huawei y si su primera elección hubiera sido comprar, si él lo compra, no creo que haya comprado un Xiaomi. Fue porque la mujer se lo regaló y él se dio como la oportunidad de probarlo y le pareció bueno. Pero yo creo que para él, antes de haberla comprado o que se lo hubieran regalado, no creo que hubiera sido la primera opción en compra. Para mí, por ejemplo, yendo a lo que usted dice que hace Xiaomi, Xiaomi entendió que la gente, el 80% de los consumidores de celulares buscan son servicios del celular, más no en la marca. De hecho, a eso le han apuntado casi todas las marcas hoy, que le dan a usted mucho más de lo que antes daba un celular. Hoy son las mejores cámaras, el mejor reproductor, la mejor conexión, todo ese número de atributos adicionales que tiene el celular, y Xiaomi le apunta a eso. Entonces Xiaomi te da grandes servicios, muy buena calidad en fotografía, lo que está diciendo Mario, muy buena calidad en pilas, muy buen rendimiento en costo-beneficio,
y la gente lo compra por eso, porque es una marca muy buena. Apple, si usted lo compara a cualquier celular de muy bajo costo, Apple a usted no le da mayor cámara, no le da, simplemente es marca. Entonces, dependiendo del nicho social que le esté apuntando, que es lo que hemos estado hablando, la marca hace su propaganda. Sí. Mira que a mí me pasó una experiencia, pues yo siempre pues había tenido como iPhone. Y a mí me pasó con iPhone, me regalaron como el 5 pues hace 1000 años, y ya de ahí pasé como a una gama más alta y todo, pero un día de la nada se me apagó. Y yo dije, bueno, eso fue hace poco, y, y mira que Xiaomi me compró de una manera, pues me asesoraron y me dijeron que estaba hecho pues como con un sistema o sea, que yo iba a descargar la aplicación más pesada del mundo y que no se me iba a bloquear, que pues la capacidad iba a ser súper buena, y yo dije, me voy por ese celular a ver qué. Y hasta el día de hoy, pues soy una de las usuarias que piensa que, pues a mí me encanta tener una buena cámara, y eso es algo que Xiaomi tiene, pues es algo muy bueno el celular. Y yo digo que prefiero mil veces comprar un Xiaomi más, pues, más pro, que comprar un iPhone. Pues me compró esa marca totalmente, pero porque en mi experiencia ese celular sirve en su totalidad. O sea, es demasiado bueno, no se queda tildado, y pues ya me quito iPhone de la cabeza. Es que para mí ya iPhone es estatus. Bueno, entonces mira lo que tienen que entender, muy teso lo que tienen que empezar a entender las marcas, que en algún momento pueden empezar a caer. Ejemplo para los futboleros, cuando el Barcelona se imaginó que iba a tener que estar sufriendo porque Messi se le iba. O sea, el entorno externo, cuando hablábamos allá en esa primera imagen, el entorno externo es tan incierto, que pueden pasar tantas cosas que a usted una marca se le cae en una semana. Y ni siquiera miremoslo como marca fútbol solamente, listo, el Barcelona, pero miren España, el país, cómo está sufriendo porque este señor se les va, y todo lo que va a dejar de recibir por impuestos que el señor paga. O sea, para que eso pase es que el tipo tiene que mover la plata del mundo entero para que un país se preocupe porque una persona se le va. Para no salirnos y terminar, entonces, chicos, voy a llamar a la lista y terminamos con eso. ¿Cuánto vale un celular, el más teso Xiaomi y el más teso iPhone en este momento? Los enterados de tecnología celular. El último está como casi en 8 millones de pesos. El Plus, pues, el top. Y el Xiaomi más caro, yo no creo que supere el 1,500,000, 2 millones. De los no creo. 2 millones y poquito. Mucha diferencia. O sea, 8 millones es una moto. Y si usted, no, por eso, y si usted compara servicios, que fue lo que le dije yo ahorita, ese Xiaomi le da lo que le da un iPhone S, no sé cuál es el último que salió, y mucho más. Pues Xiaomi es súper profesional en ese top. De hecho, los de gama media baja o media alta dan mucho mejores servicios que se puede decir que un celular de 5, 6, 7 millones de pesos. O sea, Xiaomi se está pegando, aunque lastimosamente ya ganó mercado y le está subiendo los precios. Es un error que está cometiendo Xiaomi hoy, o no sé si era su estrategia de ganar mercado y comenzar a subir los precios. De pronto daba más por menos y ahora ya está nivelando, pero sigue siendo más económico que el celular más top. Pues, el último Xiaomi está con 1.800.000. Mira, pues mucha diferencia. Entonces, para que cerramos con eso que está diciendo Paul, vamos a entender más adelante ese tipo de estrategias que puede tener una marca, que es muy acertado lo que estás diciendo, Paul. Yo lo que hago es gano mercado por un tiempo y luego empiezo con una estrategia de penetración en precio, pero después lo que va a pasar es que me va a ir subiendo porque ya la gente me empezó a conocer y yo ya empecé a tumbar esa creencia de que Xiaomi es malo y que lo chino es malo. ¿Pero por qué? Por resultados buenos que estoy dando. Si Xiaomi fuera un pelle de marca, créanme que se sigue con la creencia de que lo chino es malo. Pero esta marca, entonces lo que está diciendo es, venga, páreme bolas que yo puedo satisfacer su necesidad de comunicarse
Profe, de una pero ¿sabes manera qué buena. creo que puede ser eso? Igual pues es una apreciación de una... Yo no soy muy pegado de la tecnología, la verdad. Sin embargo, yo lo que he visto, porque mi sobrino es adicto a esas cosas, yo lo que he visto es que él me dice, tío, es que hoy las personas pues, o las empresas encargadas de producir cualquier tecnología ya se enfatizan más en las necesidades de uno como el que lo compra que por la marca. Porque yo le decía, hey, no vení Pablo, un Samsung, ¿qué tal? Él me decía, no compré eso sí no para los Play, eso no lo compré, que eso no, usted necesita esto. Entonces, yo lo que veo es que, como lo decía Pablo, o sea, de cierta manera, aunque claro, él tiene que lograr un posicionamiento para poder tener buenos precios. Yo creo que hasta en televisores, ya hoy en día, no, ¿cuál es su necesidad? Entrar en internet por televisor, tener Netflix en televisor, pues una serie de cosas, no sé qué más puede ser hasta así, creo que ya casi a uno al baño, no sé qué puede hacer uno con un televisor de ellos. Pero se lo miedo, ¿cierto? O sea, la competencia ya es, a ver, como tecnología, yo qué te puedo generar y llenar, y ahí ese es mi posicionamiento, porque yo hoy en día, pues la mayoría de personas con las que hablo, tenemos mucha variedad ya de marcas en electrodomésticos, en televisores, en celulares, y ya hoy, pues como decían ahora, que es que el Apple es una marca, no sé, triple X pues, para muy ricos. No, ya que hasta esas personas no tienen de esos celulares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya la necesidad es otra. ¿Cuál es la necesidad? Que usted esté pegado de eso. Entonces se preocupan por la batería, se preocupan porque tenga Word, porque tenga Excel, no sé, cuántos soportes habrá. Es como la apreciación que tengo pues, de la tecnología en cuanto a lo que hay en el mercado. No, y me parece que está muy acertada, y no solamente frente a tecnología, sino en general. Ya las marcas se están preocupando por entenderte de verdad. Y así como habrá gente que todavía le guste sentir estatus con Apple o que se sienta muy seguro por el, ¿cómo se llama? Por el modelo operativo, es que se llama eso, el sistema operativo que tienen. Operativo. Habrá otra gente como yo que digan, pucha, pues a mí eso como que no me interesa tanto, yo no vivo tan preocupada por eso, entonces puedo tener un Huawei, que es el celular que tengo ahora pero para los gustos los colores, y afortunadamente para las marcas los colores también. Ve, para los gustos las marcas. Listo, chicos, entonces voy a llamar a lista. ¿Hay alguna duda frente a lo que conversamos hoy? No, Bueno, entonces voy a pasar a llamar a lista y estaríamos terminando la clase de hoy. Darcy. Hola, profe. Hola, Darcy. Paola. Hola, profe. Hola, Catherine. Profe, hola. Andrea, me dijeron que no podía venir hoy. Paul, sí. María Camila. Yo. Hola, Santiago. Hola, profe. Hola, Santiago. Sebastián me dijo que no podía hoy. Sara y Paulina. Chelsea, si alguien me levanta la manito, porfa, por ahí me ayudan. Chelsea nos acompaña hoy. Hola, profe, sí. Sí, ¿qué más? David. David León. Diana Milena. Hola, profe. Diana. Isabel Cristina Moreno. Hola, profe. Isabel, tenemos un tema pendiente, ya lo estamos gestionando, pero no me han dado respuesta, para que sepas de lo de la lista, pues que todavía no estás en lista, ¿listo? Listo, gracias. Mario, sí. Geraldine. Hola, profe. Hola, Geraldine. Carolina, sí. Cristian Camilo. Sí, profe. Buenos días. Cristian, ¿qué más? Viani. Hola, profe. Hola, Viani. Luisa. Laura, sí. Isabel Tangarife, sí, me habló ahora por el interno. Julián. Presente, profe. Hola, Julián. Elisa. Profe, hola. Hola, Melissa. Y John Esteban. Presente, profe, aquí. Hola, John. Hola. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias.
Si no hay más dudas, preguntas, PQRs, nos vemos la próxima clase. Preguntas con el debate. ¿Hay algo donde necesiten ayuda o guía? No, yo sí, pues con la guía no, sí tengo una pregunta. Para ser claro. Viendo como los videos que nos presentó ¿cómo se llama? Vanessa. Y viendo de pronto la modalidad del debate, profe, nosotros vamos a entrar a tal punto de que, pues que me pareció como muy catastrófico, tener debates una persona que acaba de hablar y la otra no lo permitía. Nosotros solamente esperamos las ideas en un tiempo y esperamos a que la otra persona responda. Sí, o sea... Estoy como viendo varios debates y de verdad que pues sí, muy bacano que sean los Andes, que sean no sé quién, pero es que me parecía como que una atacada. ¿O qué? Sí, porque es que se sentaba y empezó a hacerle preguntas y la otra iba a responder, no es que no puedes hablar porque soy yo la que estoy preguntando. Entonces uno como que, la verdad no me gustaría entrar en ningún malestar con ningún compañero, porque es que la idea es que no creo que sea la pelea, sino escuchar la argumentación de la otra persona. Entonces no sé si como recomendación, si está así, o simplemente es porque, pues es un ejemplo, es una persona tener un lapso, expone sus ideas claramente, todo el cuento, y la contraparte tendrá su tiempo para decirle sin ninguna intervención. Pues es como una recomendación, o entonces yo te estoy equivocado. Bueno, cuando tú estás dando tu argumento y cuando el otro equipo está haciendo la réplica, ahí nadie puede intervenir. Pero en el momento en el que el interrogador le pregunta al interrogado, se supone que le estás preguntando para que te responda. Sí, entonces en ese momento sí. Pero yo es por ejemplo lo que yo estoy haciendo, yo te pregunto es para que tú me respondas y yo te escucho. Sí, pero lo que vi fue que la otra persona preguntaba, era como 1 minuto y medio, entonces la chica preguntaba, no sé, vaya, yo te quiero pedir acá, es que entonces los sapos son verdes y la otra no, pero es que no, pero yo te estoy preguntando y los sapos verdes no, pero es que, y eso volvía como una telenovela mexicana y yo no, pues la verdad no me pareció un debate, me pareció más bien como un ring de que hablara más tú, y yo creo que eso no es como la idea, pues, la verdad no sé. Y gracias ahí por la apreciación, porque en realidad no es que se nos vuelva una pelea a la clase. Miren que de lo que se parte es eso, de lo que se parte es que no nos lo tomemos como algo personal. Incluso habrán personas que les haya tocado estar a favor y que uno diga, no, madre, ya me parece que estoy más en contra que a favor. Es un tema académico, o sea, es un ejercicio académico. Segundo, no vamos a salir peleando. Y tercero, súper importante eso que dice el tema del respeto, pues ojo como con el vocabulario soez, o con los gritos, o con... Uno entiende que puede acalorarse de pronto en algunas cositas, o que lo pueden corchar y que uno diga, no quiero responder, o no sé, o bueno, ahí cada uno saldrá por sus factores personales, le saldrán muchas cosas a flote, pero no es algo de pelea. No, profe, pues yo creo que sería muy bueno, de pronto si lo contemplas dentro de la actividad, eso está como por tiempo, ¿cierto? Nosotros nos reunimos el sábado, estamos mirando que en ese lapso de tiempo, tanto la contraparte o el del favor, o a favor o en contra, pueda uno escucharlo. Pues que yo creo que ese es como el ejercicio chévere, de que, un ejemplo, ya que Julián está hablando, qué pena Julián te utilizo, pues si Julián va a hablar, yo no contrapuntear al momento de que hable, sino permitirle que diga por qué y el qué. Y ya cuando se le acabe ese tiempo, entonces yo, bueno, otra cosa muy diferente que yo coja a Julián y le diga, bueno, Julián, ¿no se está de acuerdo con que Messi se vaya del Barcelona? Entonces ya él me tendrá que responder, ¿cierto? Pero es más como eso, no sé, vi varios ejemplos y la verdad me parecía eso como una carnicería de como pagar a las personas como porque yo hablo duro, que por las razones como tal. Listo. Pero hay que tener, hay que tener algo en cuenta, que aquí uno tiene un minuto y medio, un ejemplo, para hacer las preguntas. Entonces, si uno tiene estipulado a hacer 5 o 6 preguntas y uno al que le responde a uno se está tardando como en responderle, uno, pues me entiendes, o sea, ojalá sea que respondan concretamente, porque si se demora 40 segundos respondiéndole a uno, no le va a dar tiempo de hacer las otras preguntas. Entonces, sería bueno que sean concretos. Sí, eso es como lo que yo quiero dar a entender ahí apoyando a Julián. Usted va a hacer cuántas preguntas, un ejemplo, 3, hágalas y utilice su tiempo y utilice sus argumentos para por qué se enfocó en la pregunta. Un ejemplo, por ejemplo, lo del Xiaomi. Usted compraría un Xiaomi, por eso yo estoy listo, bueno, tal. Responda. Uno tendrá un lapicero y tomará nota, pues como
ahí como para escuchar y no, me preguntó eso, y ya respondería la otra, porque es que si la otra persona también empieza a responder y se va saliendo de un horizonte a las preguntas que uno le hace, se le come el tiempo. Entonces ahí es donde entra como una discusión, no sé. Sí me hice entender, pero no. Se le frizó el computador a la profe. Sí, eso está bien. Yo pensé que era mi internet. No, pero muchachos, ¿saben qué? Mario y compañeros, yo creo que el único punto donde de pronto se puede entrar en ese conflicto es en el interrogatorio. En las otras intervenciones, tanto en conclusiones, en la apertura y en la contraparte, ahí sí se respeta porque solo habla la persona que tiene que hablar. En el único momento que de pronto pueda pasar eso es el interrogatorio. Yo le había preguntado a la profe y que máximo 3 preguntas para que tuviera el tiempo. Yo te pregunto y tú me respondes. Si yo veo que tu respuesta te está saliendo del tema, si te paro, le digo, venga, usted no me está respondiendo la pregunta, sigamos a la siguiente. Esa es la única parte que de pronto hay que colocar como reglas, pero en las otras 3 intervenciones, cada quien tiene sus 2 minutos y ahí nadie se le mete. Eso es muy válido, Paul, pues pienso yo, y es por el tema del tiempo. Entonces, que usted hizo una pregunta, va a responder, no responder, siga con la otra. Pero no entrar en que la otra persona, y uno ahí como vimos esa negrita que casi se le tira en la nuca a la otra y casi como para un debate en un ring y muy maluco. Pues no me parece como bacano. Porque digamos, a usted le gusta el Xiaomi, ¿por qué? Sí, ¿por qué tan? Y que pueda contar que una anécdota, no, o sea, que sea concreto, sí, por esto y ya. Bueno, eso es una alegría, pero venga, porque le gusta, sea concreto con lo que le estoy diciendo. No, todo es como cuento. Pero bueno, muchachos, a trabajar. La profe no cerró clase. No, yo creo que en la otra clase de pronto nos responde de todas maneras. Que estén bien y hasta luego. Listo. Feliz día para todos. Chao, chao. ¿Aló?